es el titular del dominio público y el Estado solo tiene potestades al respecto, cuando la finalidad, que es el elemento constitutivo esencial que da razón de ser a todo este régimen, nos está dando la respuesta a esta cuestión. Y sobre la finalidad ya también hicimos mérito, mencionamos lo que dice el Código Civil y Comercial, cuál es el principio general, etc. Y por último, el elemento normativo, que también lo mencionamos, porque sin el elemento normativo, sin una norma jurídica que diga que este bien es del dominio público y este es del dominio privado, ese régimen no puede tener existencia. Ustedes fíjense, si leen en el manual, creo que ahí les da el ejemplo de que hay regímenes jurídicos que dicen que todas las aguas son del dominio público del Estado. Y el nuestro no dice eso. Hay algunas aguas, por ejemplo, los lagos no navegables, que están fuera del dominio público del Estado. Pueden ser del dominio privado, pueden ser del dominio privado del Estado, o pueden ser del dominio de los particulares, no importa. Pero no son de los... Eso se da como un ejemplo de la importancia que también tiene el elemento normativo. Recuerden que estos elementos los planteó aquel autor que yo les había mencionado, catalán, que es Balbé, ¿no? Y que tuvieron, hay algunas obras que tienen como una proyección universal a veces, porque, digamos, son estudios que aciertan en la esencia de alguna institución jurídica, y por eso tienen esa trascendencia. En nuestro país, uno de los primeros autores que escribió muy a fondo sobre, o uno de los tratadistas nuestros que escribió muy a fondo sobre esto, es Marienkopf. De hecho tiene uno de los tomos, de los 5 tomos de su tratado, además de tener otros del derecho de aguas, pero uno de los 5 tomos de su tratado está destinado exclusivamente a los bienes del Estado, mejor dicho, al dominio público. Y él trae esos elementos, ese criterioso análisis del concepto del dominio público de Balbé, lo trae, lo desarrolla y de alguna manera lo proyecta, lo difunde, porque en general se le da explicación a través de esos elementos. Bueno, mencionamos eso y también, no sé si llegamos a ver los caracteres del régimen del dominio público. Solo los mencionamos, profe. Solo los mencionamos. Bueno, tampoco los vamos a desarrollar in extenso, porque eso en realidad hay normas complementarias en los distintos ordenamientos provinciales vinculados con los distintos caracteres, y pues sobre todo el caso jurisprudencial, ser motivo de la actividad que vamos a desarrollar la próxima clase, tienen que ver con esto. Lo importante que tengan en cuenta es que estos caracteres básicos tienen una uniformidad en todo el país, porque vienen dados por el derecho de fondo. Ustedes dirán, pero ¿cómo? El Código Civil, no estamos diciendo que no son derechos reales porque son relaciones, no pueden haber relaciones, no son relaciones privadas, sino de derecho público. Bueno, en ese contexto, el Código de Fondo contiene muchas disposiciones del derecho común, porque el Código Civil, y ahora el Código Civil Comercial, además de ser Código Civil y Comercial y derecho de fondo, es el derecho común. ¿Qué quiere decir esto? El derecho común es un derecho que es común, puede ser común al Estado y a los particulares, a todas las personas en algunos aspectos. Nosotros no vamos a analizar a fondo esto, pero sí decir que cuando el artículo 75, inciso 22, distribuye las competencias y estas, las del derecho común, las establece en cabeza del Congreso de la Nación para un sistema federal como nuestro, es decir, con validez universal, podemos decir, a todas las autonomías y al orden nacional,
lo que está diciendo es que hay temas de fondo que el Congreso las regula indistintamente para todas las personas. Entre esas cuestiones está la relación con las cosas, la relación de las personas con las cosas. Y es por eso que esa calificación y esa determinación básica y esencial corresponde al Congreso de la Nación y estuvo establecida en el Código Civil y ahora en el Código Civil y Comercial, que no tienen diferencias de sustancia ni diferencias. Hay algunos matices en cuanto a la calificación de los bienes, pero no hay diferencias sustanciales en el hecho de que es el código que distingue y establece, calificando cuáles son los bienes del Estado y cuáles son de dominio público, cuáles son de dominio privado, y por otra parte establece la determinación y los caracteres de los bienes del Estado. Eso también estaba incorporado en el Código Civil de la misma forma. Ahora hay alguna otra precisión, pero no hay una diferencia sustancial. Después, las regulaciones locales van a desarrollar otros aspectos relativos al dominio público y al dominio privado en cada jurisdicción. Por ejemplo, nosotros tenemos básicamente lo que dice el Código Civil y Comercial, y después en la provincia de Buenos Aires tenemos, por ejemplo, el Decreto Ley 9533, que establece todo un régimen de los bienes del dominio público y privado de la provincia y de las municipalidades. Y eso sí es inherente al gobierno provincial. Y en las municipalidades sucede lo mismo. Por ejemplo, la Ley Orgánica de las Municipalidades, que bueno, es una ley provincial, pero que establece disposiciones vinculadas con los bienes de los municipios. Por ejemplo, establece el principio de la inembargabilidad del tesoro municipal y de los bienes municipales, en correlato con lo que no se puede es desdecir lo que dice el código de fondo. Es decir, un municipio no podría dictar una ordenanza y decir que la playa de su jurisdicción es una playa que pertenece que es de propiedad del concesionario, por ejemplo. O sea, no podría hacer eso, porque eso es algo que no se corresponde con lo que dice el Código Civil y Comercial. Entonces, el Código Civil y Comercial establece la condición de los bienes con relación a las personas. En ese contexto establece cuáles son y califica, esto es lo importante, por eso es el elemento normativo de los 4 elementos. Principalmente es el elemento normativo. Califica los bienes pertenecientes al dominio público y los bienes pertenecientes al dominio privado. Que eso ustedes tienen que leerlo para la próxima clase y procesarlo un poco, estudiarlo un poco, ya que de los puntos para respuesta, no los que tienen que ver con fallos, sino va a tener que ver con algo vinculado con la composición del dominio público del Estado. Esto es importante para que ustedes sepan, porque yo no puedo acá en la clase ponerme a explicar lo de los mares, el mar territorial, lo que dice cada inciso, porque tenemos que tener permanentemente la idea de lo que es la clase, la guía de estudio, el libro de cátedra, la actividad complementaria de ustedes y después los trabajos de aplicación. Así que para preservar un poco esto, nosotros seleccionamos dónde está el núcleo de la problemática que vamos a tratar o de la temática que vamos a tratar, y en ese contexto algunos aspectos quedan para el análisis, la investigación por parte de ustedes. El análisis o la lectura, el análisis y la lectura. Decíamos entonces de los caracteres que el artículo 237 ahora, reiterando lo que antes establecía el Código Civil y Comercial, se refiere a estos caracteres y además agrega otras cuestiones, ¿no? Los bienes públicos del Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles, es decir, son bienes que están fuera del
comercio. Y la justificación de este régimen tan especial de bienes está dada precisamente en la finalidad que cumplen estos bienes. Sobre todo, bueno, los bienes naturales, o los bienes, ustedes ya vieron que una de las clases también más importantes es la distinción entre bienes naturales y artificiales. Los bienes naturales, por el solo hecho de estar calificados como tal por el legislador común, por la legislación de fondo, ya integran este régimen jurídico, en tanto que los bienes artificiales necesitan ser construidos para cumplir esa finalidad y ser puestos a esa finalidad, que vamos a ver eso con las expresiones de afectación, ¿no? Principalmente de afectación. Entonces, a los fines de estas características, que son las características, vuelvo a repetir, esenciales de un régimen jurídico, esto es el régimen jurídico, hay que tener en cuenta bajo qué forma o bajo qué modalidad este bien está dentro del dominio público y dentro de este régimen jurídico. Cuando decimos que es inenajenable, porque después en los hechos las cuestiones no se presentan tan sencillas, cuando hay un conflicto sobre alguna de estos temas, el conflicto viene porque se presenta una situación de hecho que hace opinable o que enfrenta distintas posiciones del Estado y de alguna persona, o de algún particular, o de otro digamos, gobierno, o de otro gobierno de la misma jurisdicción o de otra. Así que bueno, entonces, en primer lugar, son bienes que están fuera del comercio, son entonces inenajenables, porque la finalidad a la que están afectadas impide que este bien pueda ser motivo de algún tipo de transferencia. Esa es la primera característica. La segunda, estos bienes son inembargables, es decir, que no pueden formar parte de la prenda común de los acreedores. Bueno, les decía yo, por ejemplo, que en la Ley Orgánica de las Municipalidades en la provincia de Buenos Aires está expresamente establecido la inembargabilidad. De todos modos, también en otros regímenes jurídicos muchas veces aparece la inembargabilidad de algunos de los bienes del dominio público, pero eso es aplicación y consecuencia de esta norma fuente, digamos, que es la del Código Civil y Comercial. Y por último, son bienes que son imprescriptibles, es decir, no posibilitan que pueda existir una adquisición a su respecto a través de la usucapión. Pero claro, justamente uno o los dos temas de los fallos que se van a considerar para el trabajo de ustedes tienen también que ver con esto, es decir, con conflictos que se generan a partir de la existencia de bienes cuya condición se discute, si son bienes del dominio público o si son bienes del dominio privado, y en función de esto, la posibilidad o no de ser adquiridos por prescripción, que genera también a veces una disputa, un enfrentamiento de intereses. Cuando el bien es un bien del dominio público, está fuera del comercio, fuera de la prenda común de los acreedores y fuera de toda posibilidad de ser adquirido por prescripción. Esto está claro, es así. De ser adquirido por prescripción, ya sea por particulares o ya sea por otra autoridad estatal. Ahora bien, este régimen jurídico no impide, por ejemplo, que puedan ser expropiados los bienes del dominio público. Esto es otra situación. Cuando vayamos al tema de expropiación, vamos a ver que es
no quiere decir que el bien esté dentro del comercio, que la expropiación es el ejercicio de una, ustedes lo conocen, el ejercicio de una potestad pública, que es por razones de interés público. Entonces, la razón de interés público, si justifica la expropiación, esa expropiación puede prosperar respecto de un bien del dominio público incluso, ¿eh? Porque eso no significa que se esté prescribiendo el bien, tampoco significa que se lo esté incluyendo dentro del comercio, sino que hay una razón de Estado, por decir así, ¿no? Una razón de interés público superior que hace al ejercicio de la potestad expropiatoria. Porque de hecho, cuando se expropia un bien, ese bien pasa por lo general al dominio público. No entro más porque eso es más materia de expropiación. Pero bueno, Le podría iba a ser. preguntar si nos podía decir algún ejemplo ¿De qué? de eso, de la expropiación, algo que haya sucedido No, seguido con los no. bienes. Podría ser el Estado Nacional podría expropiar un bien del dominio público de una provincia, puede ser una parte de un camino, puede ser una plaza, en fin, un determinado bien que pertenezca al dominio público, calle, por una razón de un interés público superior, que es, supongamos que el Estado Nacional tiene que, ahora se me ocurre, tiene que hacer una traza interjurisdiccional que va a corresponder, eso es importante que lean, porque por ejemplo la ley de vialidad establece todo cómo son las redes intercomunicacionales, cuáles corresponden a la jurisdicción nacional, etc. Supongamos que el Estado Nacional tiene que extender una red interjurisdiccional y tiene que pasar por la provincia y necesita expropiar una parte para poder hacer esa conexión. Y dentro de esa expropiación hay un bien del dominio público provincial, que puede ser una plaza, una parte de un camino o de una calle pública. Bueno, eso se puede hacer perfectamente. También podría ser al revés, pero bueno, eso no se ha dado tanto en la práctica. Que la provincia expropia a la nación. Después lo veremos. Un ejemplo Pero, es cuando se expropiaron las casas para construir la autopista La Plata-Buenos Aires. Sí, pero ahí lo que se expropió eran bienes privados. Acá lo que estamos hablando es de otra cosa, no se salgan del enfoque. Acá estamos hablando del régimen de los bienes del dominio público y dijimos que estos bienes son imprescriptibles, están fuera del comercio y son inembargables. Pero pueden ser expropiados. Eso es lo que dijimos. Es decir, puede haber una razón de interés público superior a la propia que está cumpliendo ese bien, como puede ser el ejemplo que yo les di, que haga que se pueda expropiar por otra autoridad pública, ¿sí? Bueno, no nos extendamos más hoy. También estos bienes pueden ser objeto de usos especiales que lo vamos a ver en esta misma unidad. Bueno, dentro de los temas así de interés en el programa, también tenemos la cuestión de la afectación y de la desafectación, que es corolario, digamos, de todo esto que estamos planteando. Más allá que esté implícito, digamos, en los temas del propio programa, porque dentro del concepto de los caracteres, obviamente para saber cuándo estamos bajo un régimen de dominicalidad con un bien que pertenece al dominio público, naturalmente tenemos que saber, además de cuáles bienes son, en qué momento ocurre esa afectación, esa incorporación del bien a ese régimen del dominio público. Porque recuerden que también existe el régimen de los bienes del dominio privado, que ya hicimos una alusión la clase anterior. Bueno, en este sentido, la afectación y la desafectación son las dos conceptos, digamos, que expresan la incorporación o digamos, el desplazamiento del bien de este régimen del dominio público, de este régimen jurídico especial. La consagración
La afectación, digamos, es definida, bueno, Marienhoff trabajó mucho esto, como la consagración de ese bien al uso común. Nosotros habíamos visto, recuerden, en el aspecto teleológico, que lo principal para determinar la finalidad o este elemento es el uso común. Después dijimos que puede haber otros usos, pero el uso común es lo básico, porque está ahí la razón de ser de este particular régimen jurídico. El uso común, el uso de todas las personas, ese acceso directo que hay. Después yo les hice mención que también estaba dentro de la finalidad el uso indirecto, esa relación indirecta entre el bien y el uso. Ya no sería un uso común, sino que sería un uso indirecto a través de un servicio público. Pero lo que a mí me interesa destacar para que ustedes vean, cuando hablamos de la afectación, estamos hablando de la consagración al uso común. Primero tenemos que ir a lo básico, al grueso de la institución, para entenderla. Porque imagínense que el bien del dominio público nosotros lo asociamos con las calles, las playas, los caminos, los espacios verdes. Cuando hay ya un uso que tiene que ver con la prestación de algún servicio, aunque sea un parque nacional, miren lo que les digo, que ya para acceder es como la prestación está sujeto a una condición, no es que se accede en forma directa, sino que uno accede, pero es un parque que está preservado, que está bajo ciertas condiciones de acceso y todo. Ya estamos como en un segundo tiempo de lo que es la finalidad primaria y original. No sé si me siguen. Entonces, cuando nosotros hablamos de afectación, estamos diciendo la consagración al uso público. Esto es lo primero. Es decir, para usar la definición de Marienhoff, porque en estos temas me parece que se imponen, ¿no? Es el hecho o la manifestación de voluntad, porque a veces tiene que haber una manifestación de voluntad del Estado para que esto ocurra, para que esté consagrado el bien al uso público. Es el hecho, la manifestación de voluntad del poder público, en cuya virtud la cosa, es decir, el bien, queda incorporado al uso y goce de la comunidad. Esta definición, por supuesto, nos obliga a distinguir entre los bienes naturales, o sea, entre los bienes por su naturaleza, si son naturales o si son artificiales, por su composición, digamos, si son naturales o si son artificiales. Con respecto a los bienes naturales, ya sabemos que basta con que la ley los califique, ya está, con eso quedan incorporados. ¿Cuál es la manifestación de voluntad ahí? Y es la definición normativa de que ese bien es del dominio público. Si la ley dice el lago no navegable es de dominio público, desde ese mismo momento lo es. Si la ley no lo califica, como sucede en nuestro Código Civil y Comercial, bueno, no está consagrado al uso público. En cambio, cuando se trata de bienes artificiales, de los denominados bienes que son las obras públicas, bueno, ahí ya no basta esa calificación, sino que falta algo más. Entonces ahí entramos a considerar la configuración de los hechos o de las formas que integran esa manifestación de voluntad para que un camino, una plaza, un monumento, una biblioteca, etcétera, sean bienes del dominio público. Entonces, hay una variedad de situaciones que se pueden dar, pero mientras que en el caso de los bienes naturales basta con la definición del Congreso de la Nación, para los bienes artificiales, además de esa definición, necesitamos la manifestación de voluntad que puede venir de distintas jurisdicciones. Puede ser un bien del dominio público nacional, provincial o municipal. Entonces, a esa calificación, por ejemplo, si se trata de
de una calle provincial o de una ruta provincial será la provincia. Si se trata de un monumento, de una calle municipal, será el municipio. Es decir, hay que ver a qué autoridad corresponde y generalmente va a haber hechos que ponen, es decir, que libran la cosa al uso público después de construida. Por ejemplo, se construye se pavimenta una calle. Y bueno, se la inaugura, se corta la cinta y se la abre al uso público, y ese es el hecho que consideramos como manifestación de voluntad para que la cosa quede incorporada, quede afectada, que es de lo que estamos hablando. A veces se necesita un acto administrativo, porque, por ejemplo, se construyó un edificio, por ejemplo, para el funcionamiento de una biblioteca. Vamos a suponer eso. Pero bueno, hasta que no se necesita a veces un acto administrativo que establezca la fecha a partir de la cual va a comenzar a funcionar como tal y que en un horario determinado se abra, o de un hospital, en fin. A veces son actos administrativos o hechos, en el caso complementarios de la calificación, en el caso de los bienes artificiales. Y donde intervienen, como dijimos, pueden intervenir distintas autoridades según la jurisdicción a la que ese bien pertenece. Por otro lado, esto de la afectación, a veces, por eso hemos seleccionado estos fallos para que ustedes lean, porque a veces traen ciertas dificultades. Es decir, las cosas no son tan... no estamos hablando de la Plaza Moreno, de La Plata, de si es o no un bien del dominio público. A veces hay circunstancias que se presentan rodeadas de ciertos hechos. Por eso, como nosotros, así como tenemos la afectación, tenemos la contracara, que es la desafectación. ¿Qué es la desafectación? ¿Qué significa? Es el procedimiento contrario, es decir, tenemos un bien del dominio público que se sustrae al régimen jurídico. Para sustraerse a ese régimen jurídico, de lo que se sustrae el bien, es de la finalidad. Por eso les digo que lo más importante es la finalidad en este tema. Se sustrae de ese destino de uso público, y el bien entonces pasa a conformar o el dominio privado del Estado o el dominio de particulares. O sea, todo esto dicho es así entendible y aparentemente sencillo. Después, en los hechos, a veces estas situaciones se presentan con mucha dificultad. Yo me acuerdo de un caso, nosotros siempre lo traíamos a la clase, este año no sé si lo vamos a traer, un caso de una plaza en Ensenada que la municipalidad de Ensenada la había dispuesto su venta a través de un determinado decreto, y bueno, y se produjo una vía judicial por parte de una ONG de esa zona, diciendo que esa plaza no se podía vender porque esa plaza tenía un destino que era es decir, ese predio tenía un destino que era el de ser plaza pública y que no había sido desafectada como tal. Entonces, en el juicio se empezó a analizar ese tema, si estaba afectada, si no estaba, qué había pasado, es decir, todo situaciones de hecho, porque en realidad el que iba ahí a ese lugar veía un predio ahí que no tenía cercos, nada, pero tampoco tenía tampoco tenía una calecita, ni unas hamacas, ni un bebedero, nada de todo eso. Entonces, las situaciones a veces se presentan complejas, por eso les digo, los actos o hechos que complementan y determinan esa afectación tienen que ser analizados en cada caso y con toda la convicción de que el régimen jurídico no pierda un bien destinado al uso público en función de, por ahí, de intereses particulares o de intereses lucrativos. Bueno, les decía entonces que la desafectación también puede suceder por actos o por la manifestación de hechos, pero mientras, en el caso de los bienes naturales, la desafectación solamente se va a producir cuando cambia esa ley que calificaba
Si una ley deja, por ejemplo, nosotros tenemos los lagos no navegables, no están dentro de la calificación jurídica, así que esos bienes están desafectados, supongamos que antes estaban afectados, están desafectados del dominio público. Mientras que si los bienes son artificiales, la situación puede ser más compleja, porque pueden haber situaciones de hecho que se interpreten como una desafectación, ¿sí? Por ejemplo, supongamos algo tan común como es que una calle pública en un lugar que no es muy transitado y no es usada como tal, es cercada por algún propietario particular que tiene un lote allí. Digo, es común, no sé si es muy común, pero en los emprendimientos así, en zonas un poco rurales, o incluso en los country, han habido cuestiones de ese tipo, que se cierra una calle pública. Entonces, ahí nosotros vemos un hecho que, en principio, en una interpretación como muy lineal, pareciera que sustrae al bien del dominio público, pero los temas siempre son de otra complejidad, porque si no sería muy fácil. Imagínense, cualquiera se apropia, se apodera o entra a tomar posesión, no digamos posesión, digamos, entra a ocupar una calle o un espacio público y con eso podría sustraer al bien del régimen del dominio público. No es tan así. Entonces, siempre tienen que ser actos y hechos jurídicos, jurídicamente válidos, los que provoquen esta situación. Bueno, ahí está un poco el quid y el análisis que se impone para estos casos en donde tenemos que ver o verificar que el bien queda desafectado de ese destino de uso común. Y ahora, hablando de los usos, habíamos dicho que el uso común es el uso básico, el uso general, el que justifica este régimen jurídico, siempre fue igual. Pasa que ahora el Código Civil lo dice expresamente, el Código Civil y Comercial, establece que las personas, es decir, ya se habla dentro de lo que son, podríamos decir, hasta los derechos humanos, porque la expresión persona es la más comprensiva de eso, ¿no? Las personas tienen el uso y goce de los bienes públicos del Estado, sujeto a las disposiciones generales y locales, es decir, el uso no es abuso, y el goce tampoco es abuso. El uso y goce de acuerdo a las reglamentaciones generales y locales. Y después, la Constitución Nacional, la legislación y el derecho público determinarán el carácter nacional, provincial o municipal de los bienes del dominio público. Este uso y goce tiene entonces un uso común, que ya dijimos cuál es, que es el uso directo o inmediato, es el general, el más básico, el que justifica, y después hay usos especiales. ¿Qué significa la existencia de usos especiales? Es aquellos usos que tienen que ver con un interés particular, diferenciado del resto. El uso especial, de alguna forma, entra en un poco de tensión con el uso común. El uso especial sustrae, de alguna forma, no sustrae el bien del dominio público, pero sustrae de ese uso generalizado, porque si ustedes tienen un local en la calle, o por razones de fomento, el municipio les cede en forma gratuita la esquina de una plaza para que vendan flores, o tienen un local que por las razones de la pandemia o por las razones de lo que fuere, les dan la posibilidad de poner mesas y sillas en la calle, como es bastante común y ahora ni hablar, ese uso sustrae a la comunidad de ese uso común. Porque si yo estoy caminando por la calle y están todas esas sillas y todo por la calle 51, no puedo caminar de la misma forma que si no estuvieran. Entonces, y ese es un bien del dominio público. Entonces, hay
en los usos especiales una ponderación de satisfacer ciertos intereses también forman parte de la colectividad y por lo tanto son intereses públicos, como, por ejemplo, beneficiar la explotación en la playa con el acceso de las personas que concurren a esa playa a distintos tipos de servicios, como pueden ser los servicios los servicios sanitarios, los servicios de confitería, y para eso permitir la explotación de las sombrillas y etcétera, que también funcionan en beneficio de la comunidad. Y del mismo modo, la posibilidad de esas acciones de fomento que dan a ciertas personas el uso especial de bienes del dominio público en plazas, en calles, etcétera, no los usos que no están permitidos, no las personas que no tienen autorización, porque ahí está el límite. Es decir, el bien del dominio público se ejerce con el uso que está reglamentado. Nosotros no podemos sacar a la vereda un emprendimiento para vender cosas, si no tenemos una autorización. Eso no está permitido. Los famosos temas de los senegaleses o de las personas que venden en la calle distintos tipos de mercancía que se ha difundido y se ha extendido, eso, en la medida que no tengan autorización, son usos que son contraleguen, digamos. En ese sentido, las personas que tienen entonces un local comercial no deberían pagar un impuesto o algún tipo de tasa por ocupar la vía pública con su... Sí, pagan un canon. Los que no pagan, los que en general no pagan son cuando son por razones de fomento. Es decir, que en general son los puestos mínimos de flores, algunos puestos que tienen que ver con toda una selección de personas que por razones de falta de acceso a laborales y de otras circunstancias, o por ahí algunos puestos artesanales, pero los menos, porque los que son artesanales y están regulados tienen que pagar canon. Los que son, por ejemplo, todos los puestos vinculados con productos orgánicos y demás, que solía ver en la plaza, en el Parque Saavedra, pagan canon. Pagan canos promocionales, pero los pagan. En cambio, hay un régimen, en la Municipalidad de La Plata hay un régimen que algunos de los que tienen puestos de flores no pagan, porque esos son totalmente de fomento. Los que tienen negocios y confiterías y bares, esos pagan canon, según la cantidad de horas, según la cantidad de mesas, según la cantidad del espacio y la localización del espacio público. Entonces, el régimen, lo que yo quiero que ustedes vean es, el destino de los bienes del dominio público es el uso común. ¿Qué quiere decir? Es el acceso directo e inmediato a los bienes, el uso común. Ese uso común se extiende también a aquellos usos inmediatos. Esto estaba discutido en la doctrina, porque hay un sector doctrinario que no lo admitía, pero la fuerza de los hechos hace que lo tengamos que admitir, porque ¿cómo no va a ser un bien del dominio público un hospital, una estación de ferrocarril? Entonces, están los bienes de uso directo, de uso común directo, y los bienes de uso indirecto o inmediato a través de un servicio público. Si no es a través de un servicio público, ese uso indirecto sale del dominio público y entra en el dominio privado. Bueno, les decía, la contracara de esto es el uso especial, es decir, aquellos usos que se asignan a personas particulares o al Estado, también puede ser a otra autoridad estatal, en función de una razón diferencial vinculada con la satisfacción de algún interés económico o de un interés de fomento, etcétera, en esa persona, pero que redunda también en beneficio de la comunidad. El uso especial no es una situación lucrativa particular que no expande el interés público, porque si fuera así, eso no se condeciría con el carácter del dominio público. Entonces, los usos especiales básicamente son de dos clases: el permiso de uso y dos grandes categorías, digamos, como para el permiso de uso y la concesión de uso.
El permiso de uso es una situación que se genera a partir de una decisión unilateral de la administración. El permiso de uso genera en el titular de ese permiso una situación jurídica que le ha sido conferida, no la acordó. Le ha sido conferida y por lo general bajo condiciones como, por lo general es revocable el permiso de uso y por lo general es precario. ¿Por qué? Digo por lo general, porque hay que ver, algunos permisos de uso no son, pueden ser revocables, pero no son precarios, es decir, que pueden ser dejados sin efecto en cualquier momento. Algunos permisos de uso tienen un lapso de duración. A veces los que se daban para los artesanos de acá de la Plaza San Martín tenían lapsos de duración, no eran absolutamente precarios, de que el Estado los podía revocar en cualquier momento. Y en todo caso, aunque sean precarios, no son revocables sino en forma razonable. Es decir, ha habido muchos juicios por esto. Yo me acuerdo de uno que estuvo en la corte hace muchos años que finalmente lo ganó el interesado porque la municipalidad le había revocado el permiso para un puesto de flores en la Plaza Moreno porque le quería cambiar el permiso o la asignación de la esquina a un lugar que era como si les dijera 25 y 80, o sea, no tenía nada que ver con la esquina de la Plaza Moreno. Es decir, se generan situaciones también que pueden ser conflictivas, pero bueno, el permiso de uso por lo general es, al ser unilateral, no hay un contrato entre las partes. Y está previsto para situaciones que no requieran grandes inversiones. Por ejemplo, el permiso de uso, en algunos casos se paga canon y en otros son gratuitos. Los de fomento o promocionales son gratuitos o de un canon muy bajo. Y otros no, tienen un canon más importante, porque los emprendimientos para restaurantes, para locales, bares, etcétera, comerciales, bueno, pagan un canon en función del alcance con que tienen la autorización para utilizar la vía pública, o el bien del dominio público de que se trata. En cambio, por eso la situación del permisionario en estos casos se dice que es una situación precaria, porque está sujeta a su revocación. En cambio, la concesión de uso es un contrato administrativo. Generalmente se realiza esa concesión en el marco de emprendimientos que requieren inversiones importantes y que con esas inversiones se mejoran algunas, digamos, algunos espacios públicos, es decir, también le conviene al Estado, porque hay un particular que va a hacer esas inversiones, que va a explotar el lugar, pero después toda esa inversión le queda al Estado, ¿sí? El ejemplo típico de las concesiones, porque recuerden que acá estamos hablando de concesiones de uso de bienes del dominio público. El ejemplo típico de estas concesiones es las concesiones de playas, porque hay otras concesiones, acuérdense, las concesiones de obra pública y las concesiones de servicios públicos es otro tema. Uno es para prestar un servicio y otro es para construir una obra pública, o sea, no tienen que ver con esto, salvo que forman todas parte del género concesión. La concesión del uso de bienes del dominio público, por ejemplo, el caso típico que les decía, las playas, se hacen, por lo menos, por lo que yo conozco, por 10 años renovables, una vez. Ahora hubo todo un cambio con respecto a las concesiones de playa en la costa atlántica, en los balnearios de la costa atlántica o del partido de la costa sobre todo, pero bueno, independientemente de eso, las concesiones requieren un grado de inversión muy alto y por lo general los concesionarios no solamente aspiran a quedarse esos 10 años, sino tienen algunas normas contractuales que en principio les dan bastante chance de renovar esa concesión. Hay inversiones grandes ahí, porque, y todas esas inversiones que se hacen después quedan para el Estado, porque son mejoras que se hacen en los bienes del dominio público. Ya sabemos que no solo hay mejoras, sino que también hay degradaciones, porque el uso de las playas, las construcciones allí, bueno, han generado también distintos tipos de cuestionamientos ambientales. Pero bueno, en general esto es el panorama que ofrece la concesión. Y en el programa también dice allí el uso
adquirido por prescripción, que esto es un tema también bastante interesante. También lo trabajó bastante Marienhoff, hay muchos autores. El tema de si se puede adquirir un bien del dominio público por prescripción. Distingan esto, por favor. Una cosa es si un bien del dominio público los particulares lo pueden usucapir y pasaría a salir del dominio público. No es esto el tema. Esto no se puede. Si un bien es del dominio público, un particular no puede. O sea, se puede discutir en qué condiciones está el bien, pero eso ya dijimos que los bienes del dominio público son imprescriptibles. Esto es otra cosa. Es si el bien puede adquirirse, o sea, puede incorporarse como un bien del dominio público a través de la prescripción. Y bueno, luego de distintas discusiones, la doctrina entiende que sí, que esto se puede, y hay casos de jurisprudencia, porque lo que se sostiene es que el uso inmemorial, se habla de uso inmemorial o vetustas. El uso inmemorial antes eran 100 años, después fueron 60 años, no está regulado eso, es un uso al cabo de mucho tiempo, por eso se habla de inmemorial, es decir, que no se tiene memoria cuando empezó a usarse ese bien. Por ejemplo, es un bien que perteneciendo al dominio privado de un particular, el uso público que se hace en forma pacífica de ese bien, con conocimiento de la autoridad. La autoridad tiene que consentirlo eso. No es necesario que se paguen impuestos ni nada, pero sí que esté consentido por las autoridades. La mayoría dicen que no es necesario que el propietario lo consienta también. Bastaría que el uso sea inmemorial, es decir, no me acuerdo cuánto tiempo. Por ejemplo, adentro de un campo, un pedazo un área que es usado como calle pública, supongamos eso. Y ese es usado por las personas, por la comunidad, en forma pacífica desde hace 50 años. Y la autoridad lo sabe eso, la autoridad municipal lo sabe, se respeta esa situación. Y el propietario no dice nada, no lo consiente ni no dice nada. Eso es viable jurídicamente. Puede existir la adquisición de un bien del dominio público por prescripción. Esa es un poco la idea de este punto del programa. Y después nos queda por ver, vamos a cerrar acá porque eso, la tutela del usuario, es un tema, la tutela del dominio público, lo vamos a ver, vamos a hacer un pequeño margen, un pequeño paréntesis, la clase que viene antes de entrar a limitaciones a la propiedad y antes de entrar al tema de la actividad de ustedes, pero bueno, dominio privado vimos algo, y la tutela del dominio público, además, nosotros vamos a poderla analizar a través de estos fallos que van a leer, y bueno, después tenemos mucho material en el programa vinculado con los distintos medios de tutela, en procedimiento y en proceso. Así que dejamos acá un poco cerrados los temas troncales, los conceptos, y ahora van a trabajar un poco, así que le doy la palabra a, no sé si ya está Ariel, porque no, ¿Ariel estás? Sí, acá estoy, Claudia. Buenas tardes. Acá está Ariel Bayón y Melina Grossi, que ya la vi, así que les doy la palabra a ellos y dejo abierta yo me desconecto mi audio para que no rebote. Y un alumno quiso hacer una consulta. A ver. Sí, yo. Buenas tardes. Sí. Gustavo Guerrero acá. ¿Me ves? Sí. Te voy a buscar, a ver. Sí. En el tema este que usted decía de la playa, que tienen concesiones y esos. Por ejemplo, yo hace muchos años que no voy, pero hubo un momento en que en Cariló, ¿se acuerda? La playa estaba como cercada. Sí. O sea, bueno, no y ahora hay playa. No sé ahora cómo será, porque yo hace muchos años que no voy. Pero eso, digamos, lo hicieron, ¿necesitan un permiso municipal? ¿O lo hicieron y, bueno, lo dejaron ahí, si no pasa nada, no pasa nada? En realidad la playa no se puede dar con exclusividad a alguien, pero de hecho en algunos casos se otorga
ese uso exclusivo, digamos, de alguna zona particularizada. Yo no sé de qué época me está hablando usted, pero creo que lo que pasaba en Cariló es que, Cariló es una zona altamente protegida toda, incluyendo la playa, todo. Ahora ya es igual que cualquier playa, pero en realidad Cariló no se podía entrar directamente, no era la playa solo, no se podía entrar a Cariló. Había unas barreras y le pedían nombre y apellido, o sea, era como un predio, digamos, que era de propiedad privada, los lotes. Después se terminaron abriendo las calles, el acceso. Yo no sé bien la historia de Cariló, pero bueno, desde el momento que hay una playa ahí, esa playa es un bien del dominio público, no es un bien del dominio privado. Hay estudios sobre el tema. Bueno, los dejo con... Pero, bueno. Lo seguimos trabajando. Les dejo el espacio a Ariel Bayón y a Melina para que puedan conversar sobre el tema de las actividades, y con ellos, si tienen alguna inquietud, ellos les van a saber plantear muy bien este tema. Así que bueno, yo dejo abierto la plataforma igual. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, Mi buenas nombre tardes. es Ariel Bayón, como les habrá comentado Claudia. Estoy junto con Melina Grossi. Ahí, Melina, si quieres saludar para que te conozcan. Hola, buenas tardes a todos. Ahora, Bueno, junto con Melina vamos a llevar distintas actividades adelante a lo largo del cuatrimestre, actividades que van a ser trabajos prácticos que van a tener su calificación sumada, lo cual a fin de curso se va a sumar a la calificación que obtengan con cada uno de los adjuntos. Pero más allá de la calificación, lo que le va a permitir este análisis de actividades a través del espacio del titular es llegar más preparados y mejor ante la evaluación del adjunto. Desde ya que les hacemos saber que nosotros estamos a disposición de cualquier duda que tengan. Si no logran contactar con Claudia, nosotros estamos para asistirlos a ustedes. Después les vamos a pasar un correo. Es más, si quieren tomar nota ahora, yo les paso mi correo, que es Ariel Gustavo Bayón, Bayón con B larga Y, @gmail.com. Ahí lo voy a escribir, así les llega a todos. Si no hay confusión con el lo escribo apellido. en Bárbaro, sí, sí. Ahí está mi correo. Una Y ahora, pregunta. Melina, sí. Se me estuvo cortando internet y no Bien. pude escuchar para cuándo era el trabajo práctico, cuándo lo iban a subir y demás. No, todavía no dijimos nada al respecto. Estábamos dando las indicaciones de que junto con Melina durante todo el cuatrimestre vamos a compartir el espacio para llevar a cabo distintas actividades que van a ser trabajos prácticos de distinta índole, y bueno, con la finalidad de tener una calificación más y a su vez llegar más preparados para las evaluaciones de los adjuntos. En esta primera... Buenísimo, gracias. De nada. En este primer trabajo práctico que se va a realizar el próximo lunes en el horario de clase, que va a ser habilitado desde las 17 horas hasta las 18 horas, quien tenga que retirarse antes obviamente no hay ningún problema, pero sepa que una vez que se llegan a las 18 horas, el trabajo práctico ya no puede ser entregado, lo cual a los efectos de la calificación se tiene por no realizado. Es un trabajo práctico integrador de esta unidad número 1, vinculada al dominio estatal. Al ser integrador, a diferencia de otros años que no vamos a ver aspectos puntuales, vamos a ver justamente la totalidad de la unidad en un solo trabajo práctico. Así que, a modo de consejo, lo que les hacemos saber a ustedes es que realicen obviamente una lectura de todo lo que vieron en clase, una lectura del manual del libro de cátedra, sin perjuicio de la restante bibliografía que haya recomendado Claudia, pero que al momento de realizar este trabajo presten muchísima atención. De un lado, el trabajo va a estar dividido en dos partes. De un lado van a tener una situación determinada, unos hechos,
que van a ser motivo luego de consulta, es decir, de preguntas para ser respondidas a través de dos modalidades, verdadero o falso o multiple choice. Pero sí tienen que leer muy bien los hechos y leer muy bien cada una de las consignas que contiene cada una de estas preguntas que les vamos a formular. Y por otro lado, vamos a encontrar la segunda parte del trabajo práctico, que van a ser dos fallos, que ahora Melina nos va a comentar. Van a ser dos fallos que también van a requerir de la lectura previa. ¿Por qué? Porque una hora de clase no va a ser suficiente para tomar lectura de estos dos fallos de la Corte Nacional y luego resolver. Es decir, que tienen que tener una base para poder realizar en tiempo y forma el trabajo práctico que le vamos a poner a disposición el próximo lunes. Este trabajo práctico, repasando ya lo que vieron en las clases anteriores, va a abordar todas las cuestiones del dominio, en lo que hace a su clasificación, en lo que hace a los elementos, a los caracteres del dominio, a lo que se va a ver la próxima clase también, en lo que respecta a la autotutela del dominio público. Así que tengan en cuenta todos esos conceptos y ya dándoles quizás alguna ventaja a los que están presentes, tengan en cuenta, perdón, que el trabajo va a estar más vinculado a normas de orden nacional. Para que ustedes, digamos, algunas cuestiones no vayan a buscarlas al ámbito provincial, sino más bien a las leyes de orden nacional. De todas maneras, quien no está presente y tenga que resolverlo se va a dar cuenta de esta circunstancia. Obviamente que el trabajo práctico se puede hacer con toda la bibliografía que ustedes consideren necesaria para tener a mano, pero sí o sí va a ser clave para poder desarrollar, para poder interpretarlo y resolverlo dentro del tiempo estipulado, es tener esta lectura previa. Tengan en cuenta que también uno de los aspectos que se van a abordar son esta última parte que abordó Claudia, que estaba vinculado a los usos del dominio público, y las controversias que esto genera ante determinadas circunstancias. No sé, Melina, si querés comentar algo de los fallos, que sería la segunda parte del trabajo. Bueno, ¿cómo están todos? Yo también repito que estamos a disposición para lo que necesiten. Aprovéchennos. Cuando uno escucha las clases, las entiende, pero después cuando va a estudiar siempre surgen otras inquietudes. Y bueno, para eso estamos nosotros, para facilitarles el estudio. Los dos fallos que tienen que leer, acá les pongo las citas, son de la Corte Nacional, igualmente van a estar citados en la página. Se los pongo acá por si quieren ir adelantándose. Uno es el fallo Vila, es el primero, el 335-1822, que es del año 2012. Como les decía, los dos son de la Corte, y bueno, ustedes sabrán que la idea de los fallos siempre es ver la parte práctica de lo que uno habla, es tratar, con la lectura de un fallo uno termina o empieza, mejor dicho, a comprender de lo que se está hablando. En este fallo Vila es una demanda de usucapión contra el Estado Nacional que interpone este señor, y porque alegando haber estado viviendo durante más de 20 años en un inmueble ubicado en Mendoza. En realidad lo que alegaba el actor era tener la posesión, haberla tenido durante más de 20 años de esa tierra. Entonces, bueno, interpone demanda procurando que se le otorgue la prescripción adquisitiva. En primera instancia y en Cámara la Cámara confirma el fallo del juez de grado, se le hace lugar, y luego va a la Corte por queja, y la Corte lo que dice, a grandes rasgos se los digo yo, es que lo primero que hay que hacer es diferenciar si el bien es de dominio público o de dominio privado. ¿Por qué hay que diferenciar esto? Bueno, porque ya han estado escuchando en la clase de hoy que los bienes del dominio público no pueden adquirirse por prescripción, no puede haber una posesión útil para un bien del dominio público. ¿Por qué no puede haber una posesión útil? Bueno, porque justamente el Código Civil y Comercial dice que los bienes son inembargables, imprescriptibles, inalienables, de modo que no podría adquirirse por prescripción.
El tema que se suscitaba acá era si, porque el bien primero había estado afectado al uso militar y luego se cambió esa afectación estaba afectado a la ciudad universitaria. Entonces lo que se interpretó en primera instancia en Cámara es que, bueno, que ese cambio de afectación implicaría como una desafectación tácita. Lean el fallo, lo que la Corte deja bien claro es que en los bienes del dominio público no puede haber, como les decía, no puede adquirirse el bien por prescripción adquisitiva, y por otra parte que la desafectación, si la hubiere, tiene que estar bien acreditada, tiene que haber una evidencia de esa desafectación. Por otra parte, tenemos el fallo Rivas, que es el 343-648, que es más nuevo, desde el 2020, que acá un poco sucede a la inversa, también es interesante para leerlo. Acá el Estado interpone una demanda pidiendo la reivindicación del bien. Perdón, Melina. Sí, cómo no. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Felipe. Te interrumpo, perdón, y volviendo un cachito a lo que decías. ¿Cómo es eso de una desafectación pública, como vos decías, o que esté bien a la vista y al alcance de todos, ¿no? Claro, vieron un poco en relación a lo que comentaba también la profesora hoy, que cuando el bien es artificial, la desafectación al uso común, a la utilidad común, tiene que estar bien acreditada. En este caso se había pasado de una afectación a un uso militar a una afectación para la ampliación de una ciudad universitaria. Entonces, la Corte, también citando a Marienhoff, dice que debe haber una evidencia absoluta de esa desafectación. Que sea expresa, es por ley que sea expresa y no tácita. Exactamente. Es decir, si fuera por ley, entonces ya habría evidencia, por supuesto, de esa afectación. Pero si no, tiene que estar bien acreditada. En todo caso, será una cuestión de prueba. No sé, Ariel, si querés agregar algo. Sí, al igual que a la inversa, cuando es la afectación, siempre tiene que ser real y efectiva. Son palabras que siempre manifiesta la Corte. Así que la afectación, teniendo en cuenta que a partir de esos hechos, de esas circunstancias, afectación, desafectación, se han hechos en forma tácita o expresos sin generar ningún tipo de duda, recuerden que eso consagra el destino del bien hacia el uso público o al cumplimiento de una finalidad de utilidad pública. Sin hablar de expropiación, porque si cuando hablo de utilidad pública hablo de uso común, y no lo confundan con un tema de expropiación, que es algo totalmente distinto. Pero es la consagración efectiva por parte del Estado de destinar un bien al uso o al cumplimiento de una finalidad pública. Junto con otras características, ¿no? Que recuerden que el dominio público, habrán visto en las clases pasadas que no pude estar presente, recuerden que el dominio público requiere también del cumplimiento de satisfacción de los 4 elementos que ya los deben conocer, que son los que profundiza en su tratado Mario, y que todos los autores lo siguieron. Te dejo, Melina, para que puedas continuar. Y acá, en respuesta a María, que pregunta acá en el chat, claro, efectivamente, si la afectación es por ley, bueno, ahí sí deberá ser por una ley desafectarse, como en el caso de los bienes naturales. Pero lo contrario, lean el fallo, porque va a quedar más claro que no necesariamente, en los casos en que no sea así, debe estar bien acreditada la desafectación. Melina, una consulta. ¿Cómo no? Soy Antonella Mariel de la Valle. Sí, ahí. Hola. En este caso, volviendo al primer fallo, al fallo Vila, no sería, tengo como un problema, ¿no sería criticable la prescripción por usucapión en el caso para que se incorporen en los bienes de dominio público en el proceso inverso? O sea, si bien entiendo los caracteres de imprescriptibilidad de los bienes de dominio público, puede pasar también con bienes que utilice el particular.
O sea, entiendo que sería un poco criticable que si bien no los puede adquirir por prescripción adquisitiva, el particular, pero también se puede dar el uso inmemorial en su caso. O sea, lo pregunto como una crítica que se puede, si bien entiendo la imprescriptibilidad de los bienes de dominio público, que Claro. por qué puede ocurrir la prescripción adquisitiva en Claro. los particulares, Sí, por en realidad ejemplo, hay no que sé, la mirarlo desde utilización de un distintos- terreno. Claro, yo pienso que hay que mirarlo desde distintas ópticas, digamos. Siempre hay que recordar que los bienes de dominio público están afectados al uso común, que hay un interés general en eso. Es justamente por eso que no se permite la posesión útil para adquirir un bien que sea de dominio público. A la inversa, no sería lo mismo. De hecho, tampoco pienso que pueda asimilarse tan como la contracara, porque tampoco es el mismo tiempo, vieron lo que explicaba hoy la profesora, de que es un tiempo inmemorial o un plazo más amplio. Yo pienso que desde ese punto de vista no hay que confundirlos, digamos. Perfecto, gracias. No. Y después el Melina. otro... Sí, cómo no. Perdón. No, por favor. En este primer fallo también te quería hacer una consulta. Si no le correspondería, porque yo soy de Pergamino y conozco un caso de una casa de lo que era el ex Entel, que quedó abandonada al cuidado de un particular, y después del paso de un tiempo el Estado la quiere recuperar. ¿Ahí no le cabría al particular una indemnización por el tiempo que tuvo que cuidar ese bien? ¿Por qué decís que tuvo que cuidar el bien? No, me parece que me perdí un poco en el relato. Por el tiempo en que mantuvo el bien. Claro. ¿Y ese bien a quién le pertenecía? ¿Él? Perdón. No, por favor. Claro, pero acá estamos hablando, habría que ver, digamos, no alcanzo bien a darme cuenta de cómo sería el supuesto, pero habría que ver, porque a título de qué, digamos, estaba cuidando ese bien. Si reconocía la titularidad en cabeza del Estado, o si él adquiría digamos, me queda un poco inconcluso, digamos, tendría que tener algún dato más para saber por qué le podría corresponder una indemnización. No sé, Ariel, ¿vos qué pensás? No, opino exactamente lo mismo. Faltaría ver algunos detalles más, porque en principio habría que ver qué relación tendría la persona con lo que fue Entel, para analizar con mayor profundidad Era la las persona que estaba a circunstancias. cargo de lo que era la oficina en ese pueblo, se cerró y quedó en la casa, viviendo lo que era la casa y la oficina, que era en su conjunto en ese momento. Claro, supongo que si ese bien era del Estado y después pasó a ser un ente de liquidación, seguramente, si Entel ya sabemos que no existe más, seguramente él no tenga más relación de dependencia con el Estado Nacional. A título de qué está ocupando, bueno, eso habría que evaluarlo, Sí. porque si es un bien del Estado que ya no está en funcionamiento, no tendría por qué estar ocupado, y el Estado sigue, en principio, siendo el titular de ese bien. Claro, sí, y yo no veo bien por qué le podría corresponder una indemnización, pero bueno, habría que ver si nos falta algo más quizás, ¿no? Claro. Sí. No. Yo pensé, porque por ese determinado lapso de tiempo, desde, no me acuerdo, creo que era antes, desde los 90 hasta ahora, fue la persona que se ocupó de mantener el lugar, digamos. Claro, lo hizo, pero Por con eso motivo de que pensé- debe haber destinado a habitación de uso, vivienda Claro. familiar, ¿no? Claro, porque eran en su conjunto, no sé si en los pueblos más que nada, en las oficinas del Estado tenían la vivienda familiar Claro. en el mismo lugar. Sí, lo mismo, algo parecido sucede con los espacios de De las lo que era exestaciones de ferrocarril. de correo, sí. Claro, Sí. tal cual.
Sí, sí. Claro. Pero bueno, eso hay que analizarlo por ahí con mayores detalles sobre el caso, sobre la titularidad de ese bien y ver a qué conclusión podemos llegar. Como siempre decimos, todo el derecho es opinable en sus grandes aspectos, así que no estamos frente a una ciencia exacta y siempre requerimos de los hechos y la interpretación. Así que Gracias. después, si vos conseguís más datos sobre estas circunstancias, transmitilo y lo evaluamos. Sí, tengo toda la documentación porque me ha llegado para verla y me parece un caso, por eso justo para verlo, interesante para verlo. Es más, es del pueblo donde yo vivía y está, como dijiste, la estación de ferrocarril, de correo, lo que era todo, que en eso no hubo problema, pero sí hubo inconveniente en este lugar cuando, bueno, de repente, en el lugar donde la persona vivía, que tenía sus cosas, el delegado va y tira abajo la casa y no se hace cargo de nada. Claro, pero ahí la persona no tenía el animus domini, digamos. Siempre la titularidad se reconoció en cabeza del Estado. No es que hubo una expropiación, por ejemplo, en cuyo caso sí podríamos hablar de una indemnización. Ahí no habría duda, por lo que vos estás contando, no habría dudas de la titularidad de ese bien. No, de la titularidad no, de la forma en cómo, sin avisar, se apoderó la parte del Estado, digamos, de la casa, sin tener en cuenta que había dentro cosas del particular. Claro. A eso. Pero bueno, en este caso... Está muy mezclado, perdón, ¿no? perdón por meterlo en la clase. No, por favor, es para eso. Bien, todo. En este caso no hay una desafectación del bien. Por lo cual el particular pueda estar usando el bien. No hay una desafectación que un privado un particular pudiera estar usando el bien. Si es lo que estamos hablando, de afectación y desafectación. Por ejemplo, en el fallo Vila, que yo ya lo leí, lo que se habla es que cambia la utilidad. Por ejemplo, la primera era de utilidad militar y la segunda era la utilidad de la universidad. Entonces, lo que habla la Corte es que en realidad Vila no habla nunca de la desafectación del bien. Claro, no es que no habla, sino que no está acreditada la desafectación. Claro, no lo cuestiona, Vila nunca lo cuestionó a eso. Y él tendría que haber cuestionado eso primero y después pedir lo que dice el fallo. Perdón, yo iba a hacer una pregunta con respecto a eso. ¿Qué hace a la diferencia que sea militar o a la ciudad universitaria? ¿Qué diferencia lo hace? No, claro, que se podría interpretar que el cambio de destino en la afectación podría llegar a tomarse como una desafectación, pero justamente lo que dice la Corte es que no, que ya, si bien primero estuvo afectado al uso militar y luego a la ampliación de una ciudad universitaria, en ambos casos el destino era para la utilidad común, para un que estaba afectado al uso común. Para el uso común. Ah, está bien. Por eso exactamente, en uno u otro caso, digamos. Ah, perfecto. Y acá cuando alguien, acá en el chat que ponen, hay un asentamiento, ¿pueden los ocupantes pedir una usucapión? Bueno, es una buena pregunta porque sirve para reforzar un poco lo que venimos hablando. Lo que primero hay que fijarse es si el bien es de dominio público o dominio privado, ¿no? En función de este fallo que venimos conversando. Bueno, en este caso, si el bien es de dominio público, ¿puede pedir una usucapión? ¿A ustedes qué les parece? Por lo que acabamos de conversar. No. Claro, porque justamente no pueden adquirirse por prescripción los bienes de dominio público. Cambia el destino, pero el Estado lo sigue afectando. Cuando lean el fallo, después si les surge alguna duda nos van consultando, pero como ese es el enfoque.
Y después el otro fallo que yo les quería comentar es Rivas, que como les decía, del 2020, allá arriba lo tienen citado, que es un poco lo mismo, pero a la inversa. Acá es el Estado quien interpone una acción reivindicatoria contra contra cualquier ocupante que habite en un inmueble o en el predio ubicado en Río Negro, en la provincia de Río Negro. Acá también la Cámara revocó el fallo de primera instancia que le había hecho lugar y le hizo lugar a la defensa de prescripción que habían planteado la demandada. Y lo que se hizo aplicando la doctrina de la arbitrariedad es que no se tomaron en cuenta o no se analizaron cuestiones que podrían haber sido conducentes para alcanzar una decisión, como por ejemplo si el bien era de dominio público o si era de dominio privado, y con cita o con remisión, mejor dicho, al dictamen de la Procuración General, se revoca el fallo y se manda a dictar otro pronunciamiento teniendo en cuenta estas circunstancias. Y también se reitera que los bienes de dominio público, que es importante analizar o advertir si el bien es de dominio público, porque en ese caso la posesión útil no es válida, digamos, no se puede adquirir el bien por prescripción, justamente. No sé si tienen alguna duda o si no, bueno, nosotros acá les damos un pequeño pantallazo de los fallos con la idea de que ustedes lo lean y lo analicen y un poco sepan a dónde enfocar. No sé si alguno quiere comentar algo o Ariel, yo creo que ya... No, solamente el consejo de tener una lectura previa para el próximo lunes de toda la unidad, para poder lograr hacer el trabajo práctico en el tiempo que va a ser de 1 hora, de 5 a 6. Una consulta, entonces los fallos van a ser subidos a las cátedras virtuales ahora o no, directamente. No, ahora no, posiblemente, no sé si hay uno que está citado, lo pueden sacar de la corte, de la página de la corte, sí. Posiblemente quizás lo subimos mañana. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. No, yo solamente quería comentar que el primer fallo lo encontré bárbaro, pero el segundo fallo me está costando, por eso... si ustedes lo pueden subir mejor. Sí. O subir el link por acá, así ya lo encontramos. El primero acá, bueno, a ver si me esperan. ¿El TP va a ser para desarrollar en la clase? No. A ver, el trabajo práctico va a ser en la plataforma, bajo la modalidad de respuestas de múltiple choice o verdadero o falso, y va a ser de 17 a 18 horas. Finalizado ese tiempo, el sistema da de baja y si no entregaron a tiempo, el sistema lo toma como no realizado. Así que por eso es que aconsejamos que tomen lectura previa de toda la unidad, tengan conocimiento de lo que le comentó Melina, de estos 2 fallos, y así van a llegar a realizarlo en el tiempo que nosotros vamos a estipular, que es de 1 hora. Te da clase primero de 4 a 5 Perfecto. y después de 5 a 6 de el trabajo, 4 a 5 ¿no? clases, sí. Acá si ponen en la página de la corte la cita esta, les tiene que aparecer 343, 648 para el segundo fallo. Si no, cualquier cosa, bueno, igual mañana lo subimos. Mañana lo subimos. Bárbaro. Una pregunta, profesores. Hay alumnos que por ahí a las 6 cursan presencial. En mi caso, por ejemplo. Yo me tengo que con el doctor de Ferrari. En ese caso, como también sucede en la clase de hoy, la clase va a ser virtual. No, yo no estoy en la comisión de... Bien. Curso en otra materia. Curso otra materia a las 6. Entonces se me va a hacer un poco difícil hacer el TP en el bondi.
va a ser muy difícil. Voy a tratar, pero se me va a hacer un poco difícil. Sí, el trabajo práctico está proyectado para hacerlo en 45 minutos, contemplando esta situación de que se requiere algo de tiempo para cambiar de comisión, a los que tienen presencial y están cerca de la facultad. Así que está proyectado para hacerlo en 45 minutos, no en 1 hora. Nosotros damos 1 hora porque hay gente que no tiene que cursar a las 6 y no tiene ningún problema de utilizar la hora entera. Pero bueno, el trabajo práctico está pensado para ese tiempo. ¿No se podría hacer de 4 a 5? Claudia tiene que terminar de dar algunos temas. Yo salgo a las 4 del trabajo, por lo tanto estoy en ese sentido como muy próxima hasta llegar a mi casa y demás. Me parece, no sé. No, es un poco lo que ya ha comentado la profesora, digamos, siempre se trata de comprender esta circunstancia. Como dijo Ariel, el trabajo puede ser finalizado en menos tiempo, pero bueno, se da un poco más de tiempo como para evitar inconvenientes, pero bueno... Sí, porque es inconveniente el tema de las clases virtuales, presenciales, y claro. A los que vivimos lejos, por ejemplo, 15 minutos, no tenemos el tiempo para trasladarnos en 15 o media hora. Yo necesito 45 minutos en llegar a la facultad a veces. Claro. Sí, es complejo, estamos en una etapa de transición. Yo escucho la clase de la titular en el bondi. No, bueno, yo sé, por ejemplo, que también hay... Claro, sí, eso es algo un poco que nos excede, digamos. Sé que, por ejemplo, la facultad... La facultad, por ejemplo, también tiene el área de la biblioteca. Yo tranquilamente lo puedo hacer oral, o sea, puedo llamar o contestar o lo que sea, pero yo no quiero perderme esta oportunidad de una estancia evaluatoria porque me tengo que trasladar a la facultad. No, por supuesto que no. A ver, es muy difícil porque estamos en una etapa de transición que en algún momento llegaremos todos a estar presencial. Tratamos de contemplar todas las situaciones, pero no podemos contemplar uno a uno porque se hace impracticable llevar a cabo alguna actividad. Sí buscamos lo mejor para todos. Quizá podría evaluarse, quizá podría evaluarse aunque sea, porque es una transición que realmente nos complica a todos. Si bien yo no curso, en otras situaciones me ha pasado que estoy en la facultad y tengo que venir a cursar virtual, me tengo que quedar ahí. Bueno, pero en este caso yo propongo, no se podrá hablar con la doctora, que yo no creo que tenga inconvenientes porque se la ve al menos muy macanuda, aunque sea 10 minutos, que puede ser muy importante por ahí para los trabajos prácticos. Porque una clase es una cosa, pero un trabajo práctico ya es una medida evaluatoria importante. Bueno, es que en realidad justamente la idea era hacerlo hasta las 6 menos cuarto. Claro. Y bueno, también siempre está la opción de conectarse desde la facultad. Por supuesto que es un tema complicado para todos, pero bueno, no hay mucho que se pueda hacer, digamos. En algún momento hay que hacer el trabajo práctico. Está la biblioteca. ¿Puedo hacer una consulta? La biblioteca que está en calle 7 también. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Sí. Sí, perdón, no sé si me escucha bien porque me anda medio entrecortado, porque me tengo que ir a una clase. ¿Dieron las fechas de parcial por casualidad o todavía no se dieron? Solamente quería saber eso, así me puedo retirar. No, eso se va a subir al cronograma. Ah, está bien. Y bueno, sin perjuicio de los parciales que ustedes tengan con los adjuntos. Bien, sí, por una cuestión de organización quería saber solamente eso. Si ya está definida o aún no. Gracias. De nada. Bueno, nos vemos el próximo lunes entonces. Hasta luego, gracias. Gracias. Hola, Vale. Gracias.